Hoy tenemos un tema, como toda la escritura, es de suma importancia para todos nosotros. Como lo decía el apóstol Pablo, que ella nos reprende, nos instruye, nos enseña, de manera que podamos estar preparados para hacer la buena obra del Señor. Hablemos en esta mañana acerca de Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Todos sabemos lo complicado que fuimos, la desobediencia que arropó nuestra vida durante tantos años sin conocer las bendiciones de Dios ni el propósito de Dios para con nosotros. Y que por medio de la desobediencia del hombre, lamentablemente, todos fuimos esclavos por mucho tiempo del pecado, de la maldad. Eso nos llevó a vivir momentos muy tristes en la vida, donde fuimos asaltados por el dolor, por la tristeza, por la amargura. Y el apóstol Pablo decía que fuimos convertidos en unos esclavos del pecado, es decir, unos esclavos de Satanás. Por mucho tiempo vivimos así, pero apareció ese proyecto de vida que Dios diseñó y que a través de su Hijo Jesucristo hoy podemos contar con una libertad gloriosa. Hoy podemos decir somos libres. Hoy podemos decir mi vida tiene sentido, porque todos sabemos que el Señor pagó un precio muy grande por todos nosotros, por nuestro pecado. El precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros nos da la libertad para vivir una vida que agrade a Dios en todos los sentidos. Esto llega a ser el motivo más alto para la vida del cristiano. Hoy nos sentimos o debemos sentirnos agradecidos, expresarle todo nuestro agradecimiento a Dios por tantas cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestra vida. En un sentido espiritual, todos éramos esclavos del pecado hasta que Jesús nos compró con su sangre y nos hizo libres, anulando toda acta de maldición. Hoy podemos levantar nuestras manos con toda libertad. Hoy podemos gritar por todas partes: he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Porque Jesús le dijo a su pueblo, a sus discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Delante de nosotros hay algo tan especial que Dios ha hecho. Y fíjense ustedes lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, el versículo 13 hasta el 15, dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando, escuchen esto tan hermoso, qué palabra tan gloriosa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, estimados hermanos, estimados amigos, así es Cristo, ese es su amor. Encontramos lo que la palabra menciona en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimados hermanos, estimados amigos, en la palabra del Señor hay un mensaje muy claro, muy específico, y quiero que lo leamos en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo número 4. Escuche lo que dice: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es importante, estimados hermanos y amigos, tener en cuenta esa definición bíblica con relación al pecado. Si buscamos en el diccionario qué significa pecado o qué es pecado, nos vamos a encontrar que pecado es todo aquello que choca contra las normas que salvaguardan nuestra vida espiritual. Por mucho tiempo estuvimos siendo golpeados por el enemigo, pero hoy tenemos un defensor. Y la palabra dice que hay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Cuánto amor ha derramado el Señor en nuestras vidas. Qué grande, qué maravilloso es el Señor. Entonces, eso significa también, el pecado significa también ese desorden en sentido de rechazo de la ley de Dios, de las cosas de Dios. Hoy observamos un mundo, observamos por doquier cómo el mundo rechaza a Dios. Pero gracias a Él, gracias al Espíritu Santo que convence o nos ha convencido de pecado, y hemos recibido el llamado del Señor, y hoy, gracias a Él, disfrutamos de su grandeza. ¿Saben ustedes, estimados amigos, hermanos, que el pecado no estuvo en el hombre, sino en el mismo diablo? Por causa de rebelarse ante Dios. Y fíjense ustedes que ese pecado que Satanás introdujo en el mundo y que ha pasado al hombre en general, y que lamentablemente ningún ser humano ha podido escapar de esa maldición, y que la lleva sobre sus hombros. Por eso la importancia de decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, tómala en tus manos y hazla de nuevo cada día, como lo expresaba el salmista. Es allí también donde el Señor nos dice que presentemos a Él nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces el hombre ha entrado por causa de esa desobediencia, ha entrado a un estado de muerte. Por eso cuando nuestros adoradores cantaron ese tema tan hermoso, que no hay enfermedad, no hay maldición ninguna, tenemos la libertad en Cristo, yo decía: bendito sea su nombre, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense ustedes en el capítulo 5 del libro de Romanos, específicamente el versículo número 12, dice de la siguiente manera: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Esa es la realidad que vivimos ahora. Y decíamos hace poco que el hombre en estos tiempos se ha olvidado de Dios, y es por tanto
pecado, tanta desobediencia. Y sin embargo Dios sigue persiguiendo al hombre para salvarlo. Por eso dice el Señor en su palabra: yo estoy a las puertas, si llamo, si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Él cenará conmigo, yo cenaré con él. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es evidente que el hombre posee una naturaleza heredada que lo inclina al pecado. Esa es la realidad. Por eso el hombre le fascina, el ser humano le fascina el pecado. Pareciera que es deleitoso hacer el mal. ¿Cuántos hermanos han estado en la iglesia? ¿Cuántas familias han estado en la iglesia y han disfrutado de la presencia de Dios, del amor divino del Señor, y sin embargo se apartan de Dios? Oh, estimado hermano, estimado amigo, ¿qué te ha hecho Dios para que te apartes de Él? ¿Qué te ha hecho Dios? Si Dios hasta el día de hoy lo que ha hecho para nuestra vida es bien, es bien. ¿Cómo pagarle a Dios tan mal? Si Él derramó su amor en la cruz para que hoy nosotros seamos bautizados con Él. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso, estimados amigos, el hombre ha entrado en un estado de pena. De pena. Da tristeza ver tanta gente en nuestro mundo con una vida destruida. Da tristeza ver familias destruidas, matrimonios hechos pedazos. Eso da tristeza. Da tristeza ver cómo el hombre se ha convertido en una marioneta de Satanás y lo ha convertido en su esclavo. Esclavo en la prostitución, esclavo en la delincuencia, esclavo en el ocultismo, esclavo en lo más vil de este mundo. Por eso Dios, a través de su palabra, nos orienta a buscar el camino. Y el Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de mí. Es evidente entonces que el hombre posee eso, una naturaleza heredada del mismo diablo, y que por supuesto se inclina al pecado, porque nosotros fuimos creados por la mano de Dios, y todo lo que hace Dios es bueno, es bueno. Todos nosotros disfrutamos de la bendición de Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué nos desviamos del camino? Yo quiero pedirle a todos ustedes, estimados, que cada día busquemos la presencia del Señor. No ofendamos a Dios. Tratemos de hacer todo lo posible por agradar a Dios en todo lo que hacemos, con nuestros hechos, ¿verdad? De palabra. Todo lo que hagamos, vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Seamos humildes, seamos sinceros, seamos fieles con el Señor. Hay una porción en la Escritura que el Señor dio a la iglesia, a las iglesias de Asia, un mensaje muy común. Y el Señor le dijo a estas 7 iglesias: sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos fieles al Señor, hermano. No ofendamos a Dios con lo que hacemos. Vamos a portarnos bien siempre. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a hacer las cosas para la alabanza de su gloria. En el capítulo 5 del libro de Romanos, del versículo 19 hasta el 21, hay allí una palabra muy importante que quiero leerla para ustedes. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Por eso, en la palabra del Señor, en la parte en Romanos 6:23, hay una porción allí que dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito es. Entonces, la condición del pecado es producida o sea, es decir, el pecado da luz la muerte, siendo concebido da luz la muerte. Y la convicción de pecado es producida por el Espíritu Santo, porque nadie puede venir a Cristo, nadie puede restaurar su vida, volverse a Dios, si el Espíritu Santo no lo redarguye. Damos gracias a Dios porque aquí hay un lindo pueblo que fue tocado por la poderosa presencia del Espíritu Santo, y hoy estamos convencidos que necesitamos de Dios. Nosotros lo que necesitamos es la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado, pero fíjense, es donde la persona de una manera consciente busca la presencia del Señor. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo, en 2 Corintios capítulo 7, el versículo 1, perdón. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Porque sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Alguien decía: no se vista que no va. Si no hay santidad en la vida del hombre, de la mujer, estimados amigos, hermanos, no hay garantía de salvación. No hay garantía de salvación. Por eso lo dice la Biblia, no estamos inventando nada aquí. Sea su nombre glorificado para siempre. Así que es importante que cada día arreglemos nuestras cuentas con Dios, hermanos. Todos los días hagamos siempre un examen de conciencia para ver si nuestros motivos y acciones están centrados allí, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, para que cuando suene la trompeta, usted, gloria a Dios, pueda responder felizmente al llamado del Señor. Porque hay personas que divagan mucho, y quizás en su mente está en que: Padre Santo, si suena la trompeta ahorita, ¿qué va? No estoy preparado. Dios mío, y comienza a revisarse. Yo quiero pedirle a todos ustedes que hagamos ese examen de conciencia siempre en nuestra vida, que todos los días, y le pidamos al Señor: hay cosas que yo estoy haciendo que no es de tu agrado, Señor, permíteme resolver ese problema, porque en todo momento debemos estar en paz con Dios, porque eso es así. Dios lo dice a través de su palabra. Sea su nombre glorificado. Entonces hay una gran necesidad de todos nosotros, o el hombre como tal tiene una gran necesidad de ser libre de toda contaminación, porque nosotros no fuimos creados para eso, hermano, para ser un coleto de Satanás, unos arrastrados hablando espiritualmente. No, nosotros fuimos creados con un propósito lindo y bello, como dicen por allí. Por eso el apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, consagró durante toda su vida a Dios. Él pudo decir ya al final, pudo decir que no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y pudo decir también: me espera una corona. Y anhelaba estar en la presencia del Señor. Él no disfrutaba lo que significa el mundo. Para él todo eso era basura,
porque él le daba importancia al reino de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Así que cada día vamos a darle importancia al reino de Dios, a las cosas de nuestro Dios. Es importante que en todo momento confesemos de verdad nuestros pecados. Al confesar los pecados, la persona queda libre, hermano, de todo demonio y de todo pecado, porque allí el pecado causa, como decíamos ahora, la muerte, y todo el que está en pecado, por supuesto, está muerto. Así ande corriendo por allí, pero la Biblia menciona que en un tiempo, por lo menos en nuestro caso, el apóstol Pablo decía: por mucho tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy Cristo pagó ese precio muy alto, y hoy podemos decir: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, porque el Señor me ha hecho libre. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia menciona en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 5, dice, fíjense ustedes lo que decía en esta porción de la Escritura, lo que mencionaba Pablo: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y más adelante el versículo número 6 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, y sobre todo en amor sincero. Gloria al nombre del Señor para siempre. Cuando él hablaba de pecado, estaba hablando de la desobediencia, estaba haciendo referencia a las cosas que perturban nuestro crecimiento espiritual, a todo aquello que nos detiene el hacer el bien. Pero ¿qué importa que aún, como él lo expresaba aquí, siendo preso, sufrió cárcel, desprecio, pero sin embargo, en medio de todo, Pablo podía adorar y glorificar el nombre del Señor? Que usted y yo tengamos esa actitud maravillosa todos los días de nuestra vida. Que no importa lo que suframos, lo que pasemos, las cosas del día, ¿qué importa? Lo importante aquí es saber que usted está conectado con Dios. Sí, si usted está conectado con Dios, está seguro del reino. Gloria a Dios para siempre. Entonces todo el que confiesa a Cristo como su Salvador, al contarse como muerto al pecado, pues de allí en adelante comienza a disfrutar de la libertad espiritual, como bien lo presenta la palabra del Señor, de una manera gloriosa, de una manera hermosa. Yo quiero que leamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, el versículo 18 y el 19, dice de la siguiente manera. Mire qué cosa más hermosa esto: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estimados amigos, qué importante es reconocer quién es Dios, porque al reconocer o al darle valor, discúlpenme, darle valor al sacrificio de Cristo, tenemos lo demás por basura. Estos hombres que practicaban la magia, no les importó cuánto dinero gastaron en esos libros, en todo ese material ellos no les importó eso, porque había un corazón ya
un corazón dispuesto a confesar a Cristo, apartarse de la maldad, a seguir al Señor y no a las cosas locas de la vida. A ellos no les interesó eso. Ellos trajeron esos libros y los quemaron públicamente. Que el mundo sepa que tú eres un gran siervo de Dios. Que el mundo sepa que tú le das un valor único, glorioso y maravilloso a la presencia de Dios. A ese precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a darle valor a eso, hermano. Cuando tú haces pecado, cuando yo hago pecado, no le estoy dando valor a lo que Cristo hizo. Por favor, estimados amigos, hermanos, vamos a crear conciencia, vamos a ubicarnos en las cosas de Dios, vamos a recobrar nuestra identidad. Usted no fue formado, yo no fui creado para otra cosa, sino para alabanza de su gloria. Somos la corona de la creación, no somos un trapo, un coleto de Satanás, no. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La liberación del pecado en el ser humano se efectúa por el espíritu de vida en nuestro Señor Jesucristo, el cual produce, por supuesto, el resurgir de una nueva naturaleza y en consonancia con la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como era el mensaje que el apóstol Pablo impartió a la iglesia de Roma. Y le dijo lo siguiente, en Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aceptemos siempre la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Alejémonos de todo aquello que nos perturba. Hemos perdido mucho tiempo, hermano. De verdad que sí. En el mundo hemos perdido mucho tiempo haciendo cosas locas. Vamos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y sabe usted, permítame decirle que es poco el tiempo que nos queda. Hoy tenemos una gran oportunidad de ser esos embajadores del reino del Señor, de ser esos instrumentos, como yo siempre he mencionado, esos instrumentos de proyección de la gloria del Señor. Aprovechemos todo lo que el Señor nos ha dado, los talentos, las virtudes, los dones, ese llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios te llamó para que hagamos su santa y divina voluntad. Amén, amén. ¿Saben ustedes, estimados amigos, que el pecado es insidiosamente engañoso, como todos lo sabemos? Yo creo que la mayoría hemos caído en tentaciones, hemos vivido cosas muy tristes en la vida, y que ese pecado es capaz de tomar la vida y destruirla. De una manera muy sutil, Satanás se va metiendo y es capaz de tomar lo que es bueno y torcerlo para que se ajuste a sus planes maquiavélicos. Así es Satanás. ¿Cuántos hombres ahora mismo, cuántos de nuestros hermanos, familias, que el enemigo los convenció diciéndole una mentira, tan igual como lo hizo con Eva? Leamos lo que dice la Biblia en el capítulo 3, el versículo 4 y 5 del libro de Génesis. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer:
no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así entra Satanás, pintándote cosas bellas, lindas y bonitas, pero para echarte el gancho. Y después te convierte en un trapo de inmundicia. Pero fíjense también lo que dice Romanos capítulo 7, el versículo 10 y el 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, decía el apóstol Pablo, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esas fueron expresiones del apóstol Pablo. Pero mis amigos, hermanos, Dios ha manifestado su amor al mundo y por eso desea ver a sus criaturas libres de toda ligadura de impiedad y toda carga de opresión, porque hay que ver cuántas cosas llevamos sobre nuestros hombros. Por eso el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es importante destacar, estimados amigos, que cualquier acuerdo o relación con Satanás da lugar a esa entrada de poderes satánicos en la vida del ser humano. Así que no descuidemos nuestra vida. Nunca despreciemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Satanás está muy atento para tomar cualquier oportunidad que le demos, cualquier brecha que abramos en la vida. Satanás sabrá aprovecharla. Sepamos nosotros entonces aprovechar lo que Dios ha entregado en nuestra vida. Repito, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestro llamado. Sin duda alguna, los seres humanos necesitamos con toda urgencia la intervención gloriosa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso podemos comprender por qué el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo se podrá librar del pecado? Decía Pablo, porque él no quería seguir siendo un desobediente. ¿Cómo se podrá liberar? ¿Cómo podemos liberarnos de nuestro pecado? Sencillamente, hermano, buscando la verdad. Y la verdad es la palabra. El Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que las ataduras espirituales son devastadoras en la vida del ser humano. Ellas debilitan la fe, entorpecen el deseo de proclamar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso muchas personas batallan con problemas que generalmente han afectado su mente, su voluntad, sus emociones, siendo influenciados su comportamiento con explosiones de ira, ataques de rebelión, manifestaciones depresivas, actitudes destructivas, tales como todas esas ataduras que el hombre hoy vive y que está convertido en un esclavo de Satanás. Así que necesitamos ser libres, estimados amigos, de todas esas ataduras, como lo especifica la palabra del Señor.